Fíjate lo que voy a hacer. Voy a crear un archivo nuevo, un archivo de texto, le voy a poner un nombre el que sea, lo voy a abrir, voy a escribir cualquier cosa, voy a guardarlo y lo voy a cerrar. Eso es todo lo que hice. Bueno, esa tarea se puede automatizar. El módulo de C que hemos venido usando para imprimir cosas en la consola, este módulo, Standard Input Output, nos permite también crear archivos, guardar información, colocar información allí y luego guardarla. La forma de hacerlo es muy sencilla, mira. Aquí tenemos un tipo de dato nuevo llamado file. Este no pertenece al estándar de C, sino que viene de este módulo. Este tipo de dato está definido dentro de este módulo. Y básicamente es un buffer. Un buffer es un espacio en la memoria que se usa temporalmente para guardar información cruda allí. Ya vamos a ver con muchos casos de uso dónde se usan los buffers. Aquí básicamente estoy definiendo un puntero que se llama archivo que apunta a ese espacio en la memoria que está reservado para un archivo. Esto es lo que hace esta instrucción de acá. Luego, mira, aquí hay una función nueva que no hemos visto. Se llama fopen. Esta función recibe dos parámetros. Recibe el nombre del archivo que queremos manipular, por decirlo así. En este caso yo puse que el nombre del archivo es ejemplo14.txt. Y el segundo parámetro es como que la instrucción de qué vamos a hacer con este archivo. En este caso yo puse w de write, vamos a escribir write, w de write. Y bueno, ¿qué sucede? Si este archivo no existe, cuando le pasamos aquí la w como parámetro, esta función lo que va a hacer es que, bueno, como no existe, lo crea. Y si ya existe, bueno, simplemente lo abre. Entonces, si esta función se ejecuta correctamente, debería devolvernos la dirección de dónde se encuentra ese archivo creado. Por eso lo podemos guardar aquí dentro de esta variable. En caso de que no se pueda crear porque no hay espacio suficiente en la memoria, nos devuelve un null, como que mira, no pude crearlo porque no hay espacio. Y en ese caso, pues no deberíamos continuar con las instrucciones que vemos acá. Entonces aquí hice esta comprobación. Si el archivo no se pudo crear, básicamente lo que digo en esta condición, entonces cierre el programa. No vamos a poder hacer nada. Y dime por la consola qué fue lo que pasó. Aquí puse, bueno, error al abrir el archivo por escritura, básicamente. Entonces en caso de que no se pueda crear el programa, esta línea de acá se ejecuta y el programa se cierra. De modo que este programa, de modo que cuando ejecutemos este programa, podemos estar tranquilos de que hay comprobaciones de errores y las cosas van a fluir según lo esperado. En caso de que esto no se ejecute, pues porque realmente sí hubo espacio en la memoria para crear el archivo o si pudimos encontrarlo, entonces fíjate, aquí hay una función nueva que se llama fprintf, file print format, básicamente, que recibe dos parámetros de esta función. Una es el puntero de donde se encuentra el archivo. Aquí se lo pasamos. Y la segunda es el texto que queremos colocar en ese archivo. Aquí le puse que le pusiera este texto. La última función que vemos nueva se llama fclose. Y básicamente esta lo que hace es guardar el archivo y cerrarlo, básicamente. Entonces, el equivalente a cada una de estas instrucciones, por ejemplo, el equivalente a esta instrucción, fopen, bueno, es que básicamente es como si este archivo no existe, lo crea. Y lo crea con ese nombre que le pasé. En este caso, ejemplo 14.txt. Eso es lo que hace esta instrucción de acá, fopen. Luego, si se creó exitosamente, le agrega este texto al archivo. Esto es lo que hace esta instrucción de acá, el fprintf. Es como si lo abriéramos y colocáramos allí este texto. Es como si fuésemos hecho eso. Y el fclose que vemos acá es como si fuésemos ido aquí a guardar. Como que mira, queremos que esta información sea permanente en el disco de la computadora, en la memoria de almacenamiento. Le da a guardar y lo cierra. Entonces esto es lo que hace este fclose. Y bueno, y al final coloqué acá que, bueno, todo salió exitosamente, tu archivo se creó. Entonces bueno, vamos a compilar este programa, vamos a ejecutarlo, vamos a borrar esto primero.
Entonces vamos a compilar esto. Ejemplo, no, GCC, obviamente, GCC, ejemplo 14-1.c. La salida quiero que sea E14.1. Compilo. Ahora vamos a ejecutarlo. Ejemplo 141.exe. Fíjate, dentro de ese archivo debería crearse dentro de esta carpeta, donde tengo yo todos mis otros archivos. Eso lo vemos acá, dentro de Visual Studio. Entonces vamos a buscarlo. Una vez que lo ejecutemos, mira, ejemplo 14.txt, creado exitosamente. Acá adentro tiene que estar, y aquí está, fíjate, ejemplo 14.txt. Acá también se tiene que ver, mira, ejemplo 14.txt. Si lo abrimos, dice exactamente la información que yo coloqué acá en esta línea. Fíjate, hola estudiante, hola como estudiante, punto, hace un salto de línea y coloca, este es un ejemplo de archivo, punto, y eso es todo lo que hice. Bueno, esto es una forma de crear archivos automáticamente, es muy útil para hacer registro, aquí hay como que información nueva para ti. Tengo un segundo ejemplo que simplemente trata no de escritura de archivos, sino de lectura. Fíjate, se llama ejemplo 14.2. Y este de acá. Básicamente es algo muy parecido. Creamos una variable que apunta hacia un espacio en la memoria donde supuestamente va a estar ese archivo. Aquí con fopen le pasamos el nombre del archivo, pero en vez de pasarle W para escribir, le pasamos R para leer, R de read. No, se escribe así. De lectura, de leer. Entonces, leer. Le pasamos este parámetro R y lo que va a hacer es que abre este archivo, pero no va a hacer modificaciones en él. Eso no va a suceder. Entonces, es como si viera este archivo y lo abriera, básicamente. Y ya tiene acceso a la información del archivo. Si ese archivo no existe, es decir, si este archivo yo lo borro, le doy aquí eliminar, cuando él intente buscarlo, pues no va a encontrar nada y va a ser una lectura fallida, por decirlo así. Entonces, estas líneas que están acá no deberían ocurrir, porque nunca abrimos el archivo para lectura. Entonces, este if que vemos acá es una comprobación de que, mira, ese archivo sí existe, sí se puede abrir. En caso de que no, diga que dime en la consola de que el archivo no se pudo encontrar, que no se pudo leer, y acaba con la ejecución del programa y en vez de retornar un código de estado 0, retórname un 1. Ya yo pondré después en la documentación de este programa que el 1 significa tal código de error. El 2 significa X código de error. Entonces, esto es lo que hace esta comprobación de acá. Se asegura que realmente sí se pueda leer este archivo que yo puse aquí, ejemplo 14.txt. Acá yo creo un array de caracteres, lo cual vendría siendo como un texto básicamente para los humanos como tú y yo. Pero en C no existe el texto, sino que hay que hacer maniobras para poder utilizar texto dentro de los programas de C. En este caso un array de caracteres. Yo dije que bueno, este array va a tener 100 espacios, 100 caracteres, no va a tener más de eso. Y bueno, porque básicamente si tú abres este archivo, tú ves que cada línea es muy cortica. Cada línea no tiene más de 100 caracteres. Entonces, bueno, esto es lo que hace esta instrucción de acá. Crea un array de 100 caracteres. Acá tenemos una estructura cíclica muy interesante. Dentro de la condición vemos que yo hago una invocación a una función. Esto es válido. Esta función va a retornar siempre dos tipos de cosas. En caso de que esta función falle su ejecución, no puede ejecutarse, me retorna un null, lo cual, si se evalúa dentro de la condición, se va a ver como un falso. Entonces, estas ejecuciones que están acá no se ejecutan y el programa continúa con su ejecución. Pero en caso de que esta función sí se pueda ejecutar, lo que me retorna es un puntero. Y un puntero se puede ver como una información verdadera, y lo cual permitiría que las instrucciones que están dentro de la estructura sí se ejecuten. Entonces, esta función fgets_s, file get string, recibe 3 parámetros. Ella lo que hace básicamente es que lee línea por línea
la información del archivo. En el primer parámetro recibe dónde va a colocar la información que le dan en la línea. Básicamente es lo que hace es abrir este archivo y ve línea por línea. Entonces, aparte de verla, necesita guardarla en algún sitio. Es por eso que yo creé este array de caracteres, para que cada vez que esta función lea una línea, la guarde en ese array, la coloque en ese array. El segundo parámetro es básicamente qué cantidad de caracteres quieres que te lea por línea. Como dijimos que el array no va a ser mayor a 100 caracteres, pues no debería leerme más de 100, porque eso me causaría un desbordamiento. Y bueno, el tercer parámetro es básicamente el archivo que queremos que lea. El archivo, esta hora del archivo la declaramos acá y decimos a qué le asignamos el valor que nos devolvía fopen. Bueno, cada vez que se ejecuta esta función es como si leyera una línea acá y la guardara dentro de este array. Fíjate, acá dentro del bucle yo coloqué una impresión en la consola de un texto básicamente. ¿Qué texto? Bueno, lo que sea que se guarde temporalmente en esta variable llamada línea. Una vez que este bucle finalice, es decir, que vaya línea por línea y en lo que se me acaben las líneas para leer, esto me retorne un null. Vamos a ver impreso en la consola todas las líneas que se leyeron y este bucle se acabará. Una vez que este bucle se acabe, se cierra el archivo, es como si hiciéramos esto, y ya se acabó la ejecución de nuestro programa. Básicamente vamos a compilar esto para que lo veas. SC ejemplo 14-2.c. La salida creo que sea ejemplo 14.2. Se compiló. Ejemplo 142.exe. Y mira, aquí va la información que justamente estaba dentro del archivo. Si yo la modifico, es decir, vamos a colocar aquí 3 puntos intensivos, hola, y guardo, vamos a volver a leer para ver qué vemos en la consola. Tengo que simplemente volver a ejecutar el programa. Lo ejecuto y mira la información que veo acá. Hola estudiante, este es un ejemplo de archivo y veo la información nueva. Los 3 puntos y el hola. Entonces, este programa que está escrito acá sí está leyendo efectivamente la información de este archivo. Eso es todo por ahora, para que tengas como que más información acerca de lo que hace este módulo de estándar input-output. Y bueno, aquí, como te diste cuenta, en un programa más completo se utilizan muchos conceptos. Aquí vimos que se hizo una comprobación de si el archivo se pudo leer o no. Para poder hacer una comprobación usamos una condicional, de que mira, ese archivo se leyó o no. Si no se leyó, pues acaba tu ejecución. Y entonces todas esas instrucciones que deben suceder cuando un archivo no se lea se colocan dentro de este if. Para ir línea por línea tenemos que utilizar una estructura cíclica. Entonces es lo que vemos acá. Acá vemos invocaciones de funciones. Aquí se invoca una función, aquí se invoca otra, aquí se invoca otra. Entonces hay muchos conceptos juntos dentro de un mismo archivo. Aquí se hizo la importación de un módulo, obviamente porque C no tiene un tipo de dato llamado file, no tiene estas funciones de manera nativa, sino que todas estas funciones que estoy usando las escribió otra persona que yo no sé quién es, ni sé cómo están implementadas por dentro. Yo lo que sé es cómo funcionan y las uso. Entonces, un programa más completo tiene de muchas de las cosas que hemos visto anteriormente. Eso es todo por ahora.